Saludamos a esta hora con Rubén Baculima, dirigente del Comité de Empresa de ERCO, una de las industrias más importantes de la provincia de La Suay, que al igual que muchas otras está atravesando horas bastante complicadas por los racionamientos de energía eléctrica que sufrimos a nivel nacional, y esto está repercutiendo en la estabilidad laboral y obviamente en las finanzas, tanto de los trabajadores como de las propias empresas. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén, bienvenido, le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo está la situación actual? ¿Cómo están enfrentando como empresa y como trabajadores esta situación energética por la que vive el país? Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días. Un saludo a la ciudadanía. En verdad, bastante preocupados por la situación, consecuencia de la falta de compromiso y trabajo de este gobierno y de los anteriores, en vista de que no se ha invertido en el sector eléctrico y pues en este momento estamos sufriendo las repercusiones. Industrias grandes como la en donde uno labora, en realidad no se puede adaptar al hecho de que se pueda apagar en las noches y dar un horario de trabajo hasta 8 o 9 de la noche. Eso no es posible. Es una cadena de producción en donde se demoran algunas máquinas más o menos en calentarse de 4 o 5 horas. Entonces es imposible poder prender, apagar. Es por eso que la semana anterior, desde el día sábado, se suspendieron las labores hasta el día miércoles, reanudándose el día jueves, y de aquí también esperando, porque no tenemos nada claro, vemos un futuro incierto. En realidad estamos bastante preocupados, hay días ya que no se elaboraron. Hay que ver la manera de cómo se va a proceder en ese sentido. Si es que hay el espacio para la devolución de esos días, porque según en nuestra empresa tenemos una cláusula donde se tiene previsto este tipo de eventos. Sin embargo, la aplicación se vuelve muy compleja porque nosotros trabajamos 24/7. La única parada que se realiza pues son feriados o fin de año, que para la producción, para el mantenimiento de la maquinaria. Entonces es muy complicado. El resto de trabajadores en el parque industrial tendrán que apegarse al código de trabajo, donde justamente se cancela la remuneración y luego se tendrá la devolución. Sin embargo, lo preocupante atrás de esto, uno, es el tema de que se viene configurando la privatización del sector eléctrico. Nosotros vemos que es el objetivo, ¿no? Uno, eso, y otro viene acompañado de la mano de una flexibilización laboral, que no nos sorprenda que en los días posteriores salga algún decreto con el objetivo de superar la crisis, y lamentablemente debemos decirlo una vez más, recae la crisis a espaldas de los trabajadores. Entonces se va complicando la situación, se va complicando el escenario. Lamentablemente ya empiezan también el tema de despidos. Vemos también que, muy aparte de Cuenca, en la ciudad de Quito ya una empresa despidió 100 trabajadores, y otras que van por ese mismo camino. En vista de que no es viable mantener a muchos trabajadores, y el objetivo de generar la producción en algunos casos ha hecho que se alquile generadores eléctricos, los cuales también son una inversión y también son costos adicionales que al fin y al cabo termina pagando el consumidor final. Entonces, un escenario bastante preocupante. Nosotros como trabajadores estamos muy preocupados en el tema. En realidad estamos en una situación actual económicamente con los salarios que básicamente se puede ni siquiera llegar a la canasta familiar. Sin embargo, sí se está sobreviviendo, digámoslo de alguna manera, pero ahora esto agrava más, y lo peor es que no vemos nada, una solución cercana. Todo es incierto. El día de hoy estamos trabajando, mañana no sabemos, y aparte de eso, es de un momento para el otro el tema de los cortes de energía. No es que hay una programación. Hasta el día de ayer, por ejemplo, esperábamos calendarización para el tema de cortes de esta semana y no existía. Tuvimos que estar hasta las 12 de la noche más o menos para poder
saber a qué hora mismo van a acostar. Y aparte de eso, dan un horario y al final no se cumple. Entonces, una desorganización total. Es lamentable que estemos pasando esa situación en pleno siglo XXI. Es muy lamentable y como trabajadores estamos muy preocupados. En el caso de la empresa a la que usted pertenece, ¿cuántos trabajadores actualmente están laborando? Y preguntarle también si es que ya han recibido algún tipo de mensaje sobre las consecuencias que podría haber para que esas plazas de trabajo se mantengan. Sí, justamente le manifiesto que en nuestra parte estamos alrededor de 1,000 trabajadores directos y hay personas también que indirectamente dependen de la empresa como proveedores, como trabajadores que dan servicios complementarios. Entonces, sí hemos tenido la notificación de la suspensión y como decía, es incierto. Nosotros hemos tenido reuniones con la administración con el objetivo de ver cómo se va a superar esto. Si fueran los días que ya pasaron es un poco más viable, pero vemos que se avisora un futuro oscuro, la frase en vista de que no tenemos luz. Entonces, ya tenemos los días de parar. Es muy complejo ver cómo vamos a ver. Sin embargo, de nuestra parte, al menos en nuestra empresa, se ha pagado la mitad del salario, de la remuneración, perdón. Nuestra remuneración se compone de salario e incentivo. Es una manera que casi una de las únicas empresas que maneja en el país este sistema. Entonces, de nuestra manera se ha pagado el salario básico, pero no sabemos cómo se va a viabilizar la devolución porque no hay espacio. No podemos ir a un día que estamos libres porque ya se encuentra otro turno laboral. Entonces es muy complicado. Quizá en las empresas que trabajan de lunes a viernes en parte industrial, a lo mejor es un poco más viable para empezar y todo. Entonces también, como decía anteriormente, sí nos preocupa que venga de la mano el tema de la flexibilización laboral como tema de compensación al sector industrial. Eso estamos preocupados y vigilantes. Vemos que en 2 ocasiones el gobierno de Lasso y ahora el gobierno de Noboa están 60 millones para el tema de trabajo por horas y a lo mejor esta sea una de las vías para poder lograr ese objetivo, querer implementar, porque como trabajadores estamos comprometidos y siempre luchando en defensa del beneficio de todos los trabajadores ecuatorianos y sus familias. ¿Usted conoce, Rubén, si en otras industrias y empresas o comercios de la ciudad de Cuenca, la provincia de La Suay, se han producido ya despidos? Usted mencionaba en el caso de Quito, hay ya despidos, pero ¿qué pasa en la provincia de La Suay? ¿Cuántas personas, si usted conoce, han sido desvinculadas como consecuencia directa del que no se pueda producir? Y eso obviamente pues se termina cortando por el lado más fino del hilo y resulta siempre en los trabajadores. Extraoficialmente, como le digo, extraoficialmente tenemos conocimiento que de algunas empresas han ido acortando el personal, hablamos de 200 personas ya, y sin dejar de lado los pymes, el tema de los negocios pequeños que van quebrando. Esto desestabiliza y muchas de las microempresas no tienen la capacidad de obtener un generador eléctrico en vista de que no es solo la inversión del generador, es el mantenimiento y esto recae en el incremento de la producción, del costo. Entonces es muy complejo, negocios pequeños que van cerrando, lamentablemente un tema la energía, otro tema la extorsión y así por el estilo. Estamos básicamente lo que hemos dicho nosotros como trabajadores, estamos en un país olvidado y en un país donde no hay esperanza y donde no podemos ir saliendo adelante. Sin embargo, nosotros como trabajadores estamos siempre comprometidos con el objetivo de trabajar juntamente con las empresas, con los empresarios para poder sacar adelante este tipo de emergencias, pero que no recaigan también, como decía, en las espaldas de los trabajadores, como ya sucedió en pandemia. En pandemia se creó esta ley humanitaria que lamentablemente todavía sigue vigente el contrato a plazo fijo, lo cual la pandemia ya se acabó. Sin embargo, esto quedó. Entonces, son este tipo de cosas que hay que estar vigilantes con el objetivo de precautelar el beneficio de los trabajadores, con el objetivo de precautelar la economía de las familias ecuatorianas.
Estas 200 personas que usted dice extraoficialmente han sido desvinculadas, ¿son de diferentes empresas o solo del área industrial? Solo del área industrial, ojo, y eso también hay que analizar, porque en vista de que hay el oportunismo, como decía, sucedió en pandemia, que se ha desvinculado trabajadores sin la indemnización adecuada, y lamentablemente, vale decirlo, estamos con un Ministerio de Trabajo que no tutela derechos. Eso sí podemos decirlo nosotros frontalmente. No se están tutelando los derechos de los trabajadores. Simplemente se están pegando a lo local. Simplemente el ministerio fue creado para tutelar derechos, pero no está cumpliendo esa labor. Y con eso se agrava más el problema de las familias, de los trabajadores, más migración, va a haber más desempleo y por ende más delincuencia, y vamos a ir subiéndonos más en la problemática que se viene dando ya en el país. Muchísimas gracias, Rubén, muy gentil por acompañarnos, por explicarnos la situación por la que se está atravesando en la provincia de La Suay en el ámbito de los trabajadores que están sufriendo las consecuencias de los apagones. 200 personas que han sido desvinculadas de diferentes empresas en la provincia de La Suay. Nos ha contado Rubén Baculima, dirigente del comité de empresa de la empresa ERCO. En la empresa ERCO como tal todavía no se han producido desvinculaciones, pero sí, obviamente, reducción salarial porque no han podido trabajar el número de horas acostumbradas en un horario normal, sin racionamientos. ¿Cuánto se está perdiendo en la empresa? ¿Usted conoce cuánto llega el nivel de pérdidas hasta el momento por esta paralización en la producción? Bueno, en el parque industrial en sí se ha perdido alrededor de 18 millones de dólares. Es lamentable que la producción que nosotros tenemos que enviar, por lo general, se exporta a los Estados Unidos. Sin embargo, como al ser nosotros una cadena o una parte de la cadena de Continental, también hay el temor de que esos productos se distribuyan a otras regiones y nos dejen sin producción a nosotros. Entonces, es eso lo que se pone en riesgo. De nuestra parte, nosotros como dirigentes tenemos nuestra organización, Comité de Empresa ERCO, siempre velando también por el beneficio de los trabajadores. Es por eso que la defensa nuestra también ha evitado que se dé desvinculaciones, y así lo evitaremos también en el futuro. Pero el objetivo es salir adelante. Ese es el objetivo, y valga la oportunidad de decir, bueno, se nos vienen también pasando en los tiempos electorales, pero bueno, cada ecuatoriano tendrá que analizar y meditar en realidad el voto para no volver a estar en este tipo de escenarios. Muchísimas gracias, Rubén. Muy gentil por acompañarnos, muy amable. Muy buenos días, un saludo a todos. Lo propio para usted, Rubén.